Hace unos días hablamos de un pensador político llamado Maquiavelo. Y se me ocurrió que en este tiempo de cuarentena, además de las lecturas en cuarentena, podríamos hablar un poco del pensamiento político o de cómo se construyó el pensamiento político occidental. Hoy vamos a hablar de los sofistas. Claro, ya el mismo término tiene una carga negativa, porque hoy hablamos de los sofistas pensando en personas que tratan de tergiversar argumentos, de acomodar argumentos, con trucos retóricos para sostener posiciones que a lo mejor no son fáciles de sostener o no son moralmente adecuadas. Sin embargo, nada más lejos de lo que fueron los sofistas. Los sofistas fueron quienes construyeron el primer discurso democrático en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ellos eran profesores de retórica, profesores de oratoria, y a nosotros nos llegan sus palabras básicamente mediadas por quienes fueron sus grandes enemigos, entre ellos Platón, que era un aristócrata que no creía en la lógica de la democracia y cuya obra, que después también vamos a ver en otro video, dio pie a la justificación de todos los gobiernos autocráticos en la historia de la humanidad. Estamos hablando de sociedades abiertas o sociedades cerradas. Los sofistas fueron el soporte intelectual de la primera sociedad abierta que hubo en nuestra historia. ¿Y qué era lo que pasaba en la Atenas del siglo V? Bueno, en la Atenas del siglo V, toda la lógica que sostenía el poder tenía que ver con lo divino. Si bien 2 o 3 siglos antes se habían formado las polis y los ciudadanos comenzaron a llamarse los iguales, la verdad es que eran iguales para casi todo, excepto para poder gobernar, es decir, llegar a los cargos públicos de envergadura. A eso solo llegaban aquellos que se consideraban descendientes de quienes habían sido los héroes de la Ilíada, que a su vez descendían de los dioses. ¿Por qué? Porque ellos portaban en la sangre algo llamado arete, que puede ser definido como virtud, excelencia, o mejor, como el ejercicio óptimo de una función. Y eso se transmitía por la sangre. ¿Qué es lo que ven los sofistas? Que era una sociedad muy imperfecta, una sociedad donde todos se suponían que tenían los mismos derechos, pero algunos podían gobernar y otros no. O sea, todos podían ir, por ejemplo, a la guerra contra los persas, vertir su sangre, pero alguna sangre parecía más valiosa que otra. Entonces, lo que ellos razonan es lo siguiente. Ellos eran profesores de retórica y profesores de oratoria, que eran dos grandes artes en la asamblea ateniense, que era allí donde se discutían los asuntos que concernían a todos. Y se discutían en serio, es decir, había mucha gente que iba a escuchar lo que se decía y votaba en base a lo que escuchaba. Para los sofistas, la política era el mayor arte educador y la política para ellos era doxa. ¿Qué quiere decir doxa en griego? Opinión. Es decir, cualquiera estaba habilitado para hacer política. Para aquellos otros, como Platón, que es un poco posterior a la primera oleada de sofistas, la política era episteme, es decir, conocimiento especializado, un arte para la mística de los escogidos. Solo unos pocos podían hacer política. ¿Y qué es lo que van a hacer los sofistas? Los sofistas les van a enseñar a todos. Por un precio en dinero, es verdad, cobraban por sus lecciones. Esto que a nosotros nos parecería casi reaccionario, hace 2500 años fue revolucionario, porque además nadie se quedaba sin las lecciones de los sofistas. Es decir, el precio podía ser convenido pagar después, o era un precio que cualquiera podía pagar. Y Protágoras, que es el mayor de todos los sofistas, escribió algunas obras que a nosotros nos llegan muy fragmentadas y muy cortadas, pero con 3 ideas fuerzas. La primera es sobre los dioses, no sé si existen o no, ya sea por la complejidad del tema o
por el escaso tiempo que vivimos los hombres. Si bien Protágoras no llega a ser un ateo, pero al poner en duda si los dioses existían, pone en duda el fundamento del poder. Si los dioses eventualmente no existen, tampoco pueden transmitir ese poder a los hombres para que los hombres lo ejerzan. Y acá viene también la tesis quizás más importante de Protágoras, lo que llamamos la eumensura. Él dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Por supuesto, cuando filósofos como Platón atacan esta teoría desde el punto de vista filosófico, no se sostiene demasiado, porque si alguien vive en un lugar que hace 40 grados bajo cero, claramente hace frío, y si uno vive en el trópico con 30 grados sobre cero, claramente hace calor. Pero los sofistas eran pensadores políticos. Y lo que Protágoras quiere decir con esto es que en la arena política, allí donde todos los ciudadanos nos interesamos por los asuntos de todos, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, cada tema político lo pone en la agenda el ser humano, porque es aquello que más le interesa en su ciudad, en su provincia, en su municipio, en su país. Es aquello sobre lo que hay que debatir. El hombre en la política es la medida de todas las cosas. Y finalmente Protágoras dice otra cosa muy interesante. Él dice que siempre sobre un asunto hay dos discursos que, por lo menos, que se enfrentan entre sí, ¿no? Es decir, un antecedente a nuestra moderna libertad de expresión. Pero además dice que siempre hay que escuchar al discurso más débil, es decir, la voz más pequeña, la que a lo mejor nos parece más insignificante, porque ahí podemos encontrar una solución. Entonces, si resumimos todo esto, la política no es conocimiento especializado, la política es doxa, todos los ciudadanos podemos ejercerla. El poder no nos viene dado desde los dioses, el poder viene desde la comunidad política que formamos los hombres. Y los hombres decidimos en esa comunidad política cuáles son las cosas que nos interesan y cuáles son las cosas que no nos interesan. Y dentro de esa discusión, que es el arte de la política, que es llegar a soluciones mediante conversaciones razonadas y disensos, para llegar a consensos, entonces hay que escuchar a todos. Es decir, tenemos la base de la democracia y de los pilares que la sustentan, la libertad de expresión y la representación de las minorías. No sabemos si Protágoras, hace 2500 años, pensó exactamente en todo eso, pero allí está el germen de las mejores ideas políticas de Occidente. Para quienes quieran aprender más sobre esto, les recomiendo este libro, Política y Tiempo, de Pablo da Silveira, que es un politólogo uruguayo, en el artículo Luces y sombras de la sofística. Hasta acá entonces un breve resumen de lo que fueron los sofistas, y como en el caso de Maquiavelo, nos vamos dando cuenta que cuando uno comienza a leer y estudiar sobre estas cuestiones se van derrumbando mitos. Maquiavelo no era tan malo, era un realista, y los sofistas no eran inventores de chicanas judiciales, sino que fueron quienes fundamentaron la primera idea del poder democrático.